Riquezas naturales en México. Ocupamos el segundo lugar en mayor cantidad de reptiles, tercero en mamíferos y el quinto en anfibios y plantas. México cuenta con 34 bienes en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, de los cuales 27 son culturales, 6 naturales y 1 mixto. Esto convierte a México en uno de los países con mayor riqueza natural, una amplia gama cultural y una de las más importantes economías del continente, con más de 11.000 kilómetros de litorales marinos y con el segundo lugar mundial en cuanto a ecosistemas. Grupos indígenas en México. Náhuatl. Los náhuatl son un pueblo de nativos de Mesoamérica al que pertenecen los mexicas y otros pueblos antiguos del Anáhuac que tienen en común la lengua náhuatl. Mayas. La cultura maya fue una gran civilización mesoamericana que se desarrolló principalmente en México, en Guatemala y Belice, la parte occidental de Honduras y El Salvador, abarcando más de 300.000 kilómetros cuadrados. Los zapotecas. La población zapoteca se concentra principalmente en los estados sureños de Oaxaca y sus estados vecinos. La población actual se estima en alrededor de 800.000 personas, muchas de las cuales hablan su idioma, aunque la mayoría son bilingües con nuestro idioma español. Mixtecas. Los mixtecas se destacan por la domesticación del guajolote. La principal fuente de riqueza mixteca era la agricultura. Sembraban maíz, chile, frijol, calabaza y además cultivaban sus propios cacao y algodón. En menor medida practicaban la pesca, la recolección de frutos silvestres y la cacería. Tomis se asentaron en la región central de nuestro país desde principios del siglo XVI. Actualmente se localizan en una gran porción del territorio estatal. También se les encuentra en el Valle de México o en el Valle de Toluca. Totonacas. La civilización totoneca o tutunacu es un pueblo originario mesoamericano que habita principalmente en nuestro estado vecino de Veracruz y en el norte de Puebla y la región de la costa. Su ubicación temporal se refiere al año 800 después de Cristo en el Clásico tardío. Tzoxiles. El pueblo Tzoxil o Tzoxil habita en el centro norte de nuestro estado vecino Chiapas, en el sureste mexicano. Forma parte de la familia mayense junto con otras etnias en los estados de Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Huastecos. Los huastecos son un pueblo indígena descendiente de los antiguos mayas que habita en los estados mexicanos de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Tamaulipas, en una región que en México es conocida como la Huasteca. Etnia choles. Los choles son una etnia indígena que habita en los estados mexicanos de Chiapas, Tabasco y la República de Guatemala. Pertenecen a la cultura maya. Etnia purépechas. La nación purépecha o pure, idioma purépecha, es un pueblo indígena que habita primordialmente en el estado de Michoacán, México. Etnia mixes. Los mixes hablan la lengua mixe, un idioma de la familia lingüística mixe-zoques, cuyas lenguas se hablan alrededor del istmo de Tehuantepec. Los pueblos más cercanamente emparentados son los mixe-popolucas, los zoque-popolucas y los zoques, que viven en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Etnia chinanteca. El pueblo chinanteco, cultura chinanteca o chinantecos son una etnia indígena del actual estado de Oaxaca, México. La etnia chinanteca vive en la región noreste del estado de Oaxaca, en una zona llamada La Chinantla, circundado por grandes montañas de la Sierra Madre Oriental. Etnia tarahumaras. Tarahumaras son una comunidad indígena del norte de México, en la parte de la Sierra Madre Occidental que atraviesa territorio del estado de Chihuahua, el suroeste del estado de Sonora y el noroeste del estado de Durango. Tlapanecos. El nombre tlapaneco, empleado históricamente por la población mexicana, designa a un grupo indígena y también a su lengua. Dicho nombre es la forma castellanizada de tlapaneca, que en náhuatl significa personas de Tlapa. Zoques. El pueblo zoque o cultura zoque es una etnia mexicana de los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, que se halla próxima cultura, geográfica y
lingüísticamente a los mixes y popolucas. Chontales de Tabasco. Los chontales de Tabasco, mayas, chontales o yocotano, son una etnia maya también conocidos como putunes. Mayos. Los mayos o yoremes son un grupo étnico indígena que habita en el sur del estado mexicano de Sonora, Valle del Mayo, y el norte de Sinaloa, Valle del Fuerte, en una región costera ubicada entre los ríos Mayo y Fuerte. Problemas sociales en México. Desigualdad. La desigualdad es un factor clave de las problemáticas sociales que vive nuestro México día a día entre los ciudadanos. Un ejemplo de esto es la desigualdad a nivel de género, ya que muchas veces se escucha decir a los hombres que las mujeres tienen menos posibilidades de trabajo que ellos. Pobreza. La pobreza es uno de los mayores problemas sociales de nuestro país. Esta se mide por parámetros como los ingresos, desnutrición, falta de acceso a servicios públicos, vivienda, educación, entre otras cosas. Inseguridad y delincuencia. Como sabemos, la inseguridad es una de las problemáticas más conocidas en nuestro país, ya que se considera como el mayor motivo de preocupación de los habitantes de México. Los principales motivos son la delincuencia, el crimen organizado, pero especialmente el narcotráfico. La corrupción es otro de los factores que más preocupan a los habitantes del país y que más perjudican en su día a día, hallándose presente en diferentes estratos de la sociedad y participando en la inseguridad ciudadana. La justicia, la confluencia de la delincuencia y la corrupción, junto con la elevada desconfianza en las instituciones políticas. El desempleo es también una de las problemáticas sociales relevantes de este país, con un 3.5% de la población cansada en paro en el primer trimestre del año. Otro de los problemas que más afronta este país es la dificultad para el acceso a los alimentos. Teniendo en cuenta el alto nivel de pobreza y el hecho de que estamos ante uno de los países más poblados del mundo, una de las dificultades que también afronta mucho de los ciudadanos mexicanos es esta, pues especialmente en las áreas rurales se encuentran en los problemas para acceder a esta alimentación. La escasez de agua es otra problemática, pues cada vez es mayor. Alrededor de un 10% de la población no tiene acceso a agua potable. Educación pública que baja calidad. Según ENCIG, otra de las mayores preocupaciones de los mexicanos se encuentra en que la educación, que aunque gratuita y obligatoria, carece de una infraestructura suficientemente potente como para poder ofrecer una educación de calidad. Discriminación. A pesar de gozar de una amplia variedad cultural, diversos organismos han observado que existe un muy bajo nivel de inclusión social en lo que respecta a las minorías étnicas, incluyendo a los descendientes de pueblos indígenas. Machismo y violencia contra la mujer. Si bien en el ámbito educativo se aprecia un trato igualitario entre ambos sexos, la sociedad mexicana sigue siendo una gran medida patriarcal y tradicional, perpetuadora de estereotipos y roles de género. Sistemas de salud. Otra de las problemáticas sociales de México la podemos encontrar en la falta de una cobertura sanitaria pública suficiente para todos, especialmente teniendo en cuenta la gran disparidad en posibilidades económicas y la escasez de recursos que gran parte de la población tiene. Los problemas ambientales que se enfrenta México son el cambio climático, la pérdida de los ecosistemas terrestres y acuáticos y de su biodiversidad, la escasez y contaminación de los recursos hídricos y los problemas de la calidad del aire son algunos de los más importantes.